Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión solemne del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 15 de julio de 2019. Para inicio de los trabajos de esta sesión ordinaria con carácter de solemne, solicito al secretario ejecutivo Cecilia pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Muchas gracias. Solicito a los presentes ponerse de pie. Al existir el quórum, y siendo las 11:29, el día de hoy, 15 de julio del año 2009, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario técnico que dé lectura al orden del día para esta sesión. Me permito dar lectura del orden del día. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura de aprobación de su caso del orden del día. Punto número 4, mensaje de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada con motivo del cierre del primer periodo de sesiones del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 5, mensaje de la comisionada Leida López Arrasate con motivo del cierre del primer periodo de sesiones de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 6, mensaje del comisionado presidente Jesús Manuel Argáez de los Santos con motivo del cierre del primer periodo de sesiones de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 7, asuntos generales, con punto número 8, entonación del himno nacional mexicano, y como punto número 9, clausura de la sesión y cierre del periodo ordinario de sesiones correspondiente al ejercicio 2019. Muchas gracias. En relación al punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día que se acaba de dar a conocer. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito poner a consideración de este consejo el orden del día antes señalado en votación económica. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto 4 del orden del día, que es el relativo al mensaje de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada con motivo del cierre del primer periodo de sesiones del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al ejercicio fiscal 2019. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenos días. Buenos días, Buenos días, comisionada Luna. comisionada Leida. Buenos días, comisionada Luna. Buenos días a todos los que nos ven y a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Bien, nuevamente es una fecha similar. Hemos tenido en varios semestres, donde nos corresponde despedir la mitad del año. Ya prácticamente 6 meses cumplidos y transcurriendo el 7º mes. Y conforme a la ley, pues nos toca recibir y festejar y disfrutar del periodo vacacional. Pero es necesario hacer una balanza de lo que ha pasado en estos primeros 6 meses. Y estos primeros 6 meses hemos advertido una serie de retos. Siempre hemos dicho que cada año tiene un reto. El solo hecho de vivir ya es un reto. No todos pueden decir lo mismo, ¿verdad? Pero en materia laboral, empezamos un año con el gran reto económico. En el dinero, el presupuesto asignado, como todos es conocido, es un presupuesto que no es suficiente para cubrir todas las funciones y competencias que tiene que desarrollar este órgano garante. Garante de 2 grandes derechos, garante de obligaciones en materia de transparencia, en materia de protección de datos personales, y que forzosamente implica de mano de obra técnica calificada para poder desempeñarlo. Nos encontramos también con un gran reto, que somos menos personas las que laboramos en el instituto y que tenemos que seguir cumpliendo con estas funciones. Y a estos 2 grandes retos, que no son por sí solos pequeños, la unamos el hecho de que en materia de recursos de revisión recibimos un gran número de recursos de revisión. Así, si hacemos un comparativo de lo que se resolvió, los recibidos y los resueltos por el Pleno, debo decir que hay una gran y notable diferencia. Por un lado, tenemos que en el año 2018 las ponencias, en suma, las 3 ponencias resolvieron un total de 581 recursos en los primeros 6 meses de 2018. En lo que va
del año se han resuelto 1,846 recursos. Más de 1,100 recursos, casi 1,200 recursos de diferencia. Así tenemos que la ponencia 1 en el 2018, en el mismo periodo, resolvió 208 recursos. En este periodo, 655 recursos de revisión. La ponencia 2 resolvió 189 recursos. En este año, 626. Y la ponencia 3 resolvió 184 en este periodo de 2018, idéntico periodo 2019, 565. Si a esto sumamos que el año pasado recibimos un total de 1,544 recursos de revisión, con corte al día de hoy, se han recibido en ese instituto 2,697 recursos. Es decir, ya llevamos más de 1,100 recursos recibidos y que siguen incrementando, se siguen ingresando. No quiere decir que ya queda paralizado. No, seguimos. Casi el primer semestre. 2,697 el primer semestre. Bueno, hoy estamos a 15 de julio, ¿no? Evidentemente podemos llegar hasta 4,000, no sé, 5,000. El antecedente más notable que tuvo este pleno, el pleno de este instituto, fue en el 2010, que se recibieron 3,241 recursos. Pues ya estamos poquito de llegar, casi 2,700 recursos, faltan 400 recursos para que lleguemos a ese periodo. Y con la cuestión de que tenemos 10 días menos que el resto del país, el país tiene 40 días hábiles para resolver recursos de revisión, y Tabasco tiene 30 días, más los 10 días de prórroga. En fin, en primer lugar, pues ante este escenario de resoluciones de proyectos, quiero reconocer a las ponencias y evidentemente en especial a la ponencia que tengo a mi cargo, que tengo por fortuna tener a mi cargo. La verdad reconozco en los servidores públicos que me acompañan, que trabajan conmigo, su valía, su responsabilidad y profesionalismo, porque a veces es muy fácil decir, bueno, tengo mucho trabajo y no puedo. Y yo creo que es una frase que he dicho en varias ocasiones, pero te tiene que gustar lo que haces, tienes que disfrutar tu trabajo, porque en la medida en que lo disfrutas, no es trabajo, no es obligación, no es decir, tengo que hacer esto, sino lo hago y lo hago con gusto, porque uno disfruta lo que hace. Y esa es una cuestión que no todos tienen el privilegio. Muchos trabajan porque tienen que trabajar, porque evidentemente el factor económico es relevante e importante para nuestra vida diaria, para nuestra familia, para nosotros mismos. Pero el disfrutar tener la fortuna de trabajar en lo que uno le gusta, definitivamente el trabajo no se constituye en eso, en trabajo, se constituye en gusto. Y bueno, felicito al personal de la ponencia 1 por estar disfrutando lo que hacen, porque se refleja en cada una de las actividades que nos tocan realizar. También debo decir que si este fue un año pesado, este semestre fue pesado, me parece que lo que nos falta del año pues constituye otro gran reto, porque a la par que tenemos recursos de revisión recibidos en materia de datos personales, en materia de acceso a la información pública, pues viene la segunda parte de la resolución de los recursos, que es la verificación del cumplimiento de las resoluciones. Viene también, me parece que la capacitación tiene que convertirse, lo hemos dicho, la gran mayoría, si no es que el 90% de los sentidos de las resoluciones que este pleno ha aprobado ha sido el de revocar, modificar o de plano declarar el silencio administrativo de los sujetos obligados y mandatar que atiendan esos pedimentos. Y evidentemente que la capacitación se torna aquí en un elemento de suma importancia. Si no hay servidores públicos capacitados, no podemos seguir diciendo que vamos a resolver en sentido de confirmar si la gente no sabe. Muchas veces el punto de revocar o modificar una resolución es por algo pequeño que omitió la unidad de transparencia. Desde el momento de cargar una respuesta en el sistema Infomex se equivocan. A veces se trata de una prevención, que al margen de que si esté bien o no esté bien motivada la prevención, la notifican como una respuesta terminal. Y evidentemente se cierra la posibilidad de que el particular pueda atender esa prevención que le hizo la unidad. ¿Y por qué sucede? A veces por desconocimiento de tocar un botón y se va la notificación como una respuesta terminal.
¿Qué significa aquí? Hay que dar más capacitación. Cómo utilizar el sistema Infomex, cómo utilizar la plataforma nacional. Segundo, nuevamente insistir. Estamos a 7 meses de que ingresó al Poder Ejecutivo, nuevo personal. Puede ser que haya servidores públicos que ya tengan tiempo trabajando en la institución, pero no están en el tema de lo que significa el cumplimiento de las leyes de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Y les toca hacer enlaces de transparencia o les toca ser titular de las unidades y no conocen procedimientos. Nuevamente insistimos, Poder Judicial, Poder Legislativo, ayuntamientos, un gran número de sujetos obligados que no tienen la totalidad del conocimiento. Entonces aquí la capacitación tiene que ser indispensable. Hace un momento platicaba con la directora de capacitación y señalaba, tenemos que fijar bien cuál es la meta de el programa de capacitación de este año y por consiguiente la meta. Objetivo, por lo menos el 90% que estén capacitados en 4 rubros importantes. Primero, lo que es obligaciones de transparencia, lógicamente con la carga de la información en los portales, procedimientos en materia de acceso a la información pública, los procedimientos del Comité de Transparencia, porque muchas veces siempre se dice el titular es el que hace todo. No, aquí también los integrantes del comité tienen que trabajar y deben reflexionar sobre el papel que ocupan al interior de un comité de transparencia. Procedimientos como son de ampliación del plazo, que muchas veces hemos revocado cuántos asuntos porque no se ha hecho bien el procedimiento de ampliación y un procedimiento tan sencillo. El comité es el que tiene que emitir la resolución de la ampliación del plazo, como sucede con el acuerdo de inexistencia, como sucede con los acuerdos de reserva de confidencialidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que el titular de la unidad es el que hace el acuerdo de ampliación del plazo. Y únicamente el titular de la unidad tiene que hacer el acuerdo de incompetencia, lógicamente con el acta del comité, donde aprueba la incompetencia respectiva. Y por último, procedimientos en materia de datos personales, todo lo que implica el contar con sistemas de datos personales identificados, con avisos de privacidad, con los acuerdos de responsabilidad que cada servidor público que tenga bajo su encomienda el acceso a un sistema de datos personales tiene que firmar un acuerdo de responsabilidad. No es posible que a estas alturas hayan filtraciones de datos personales, vulneraciones de datos personales. A veces en la prensa sale ahí una nota, una fotografía de alguien que está en una autopsia. No se puede vulnerar esa información y es el medio de comunicación. Y por último, el documento de seguridad. Documento de seguridad que es un documento muy ambicioso, un documento que abarca 8 aspectos que precisamente tienen que ver con el tratamiento de los datos personales. Entonces es una gran tarea que tenemos. El área de verificación, sabemos que tenemos menos personal, pero el mandato legal de revisar los portales de transparencia tiene. Por eso hace poco aprobamos el programa anual de verificación, donde se van a conocer la muestra de los sujetos obligados que se van a revisar. Es un gran compromiso, al igual que en la proyección de recursos de revisión. La unidad de transparencia que tenemos también ha demostrado su gran compromiso con el trabajo institucional al momento de que atiende el gran número de solicitudes que recibimos, siendo un sujeto obligado pequeño, como órgano garante somos sujetos obligados, sin embargo, es grande en cuanto al número de solicitudes de información que se revisan. Y así podemos enumerar las áreas, el área administrativa, que también es siendo poco personal, ha sabido salir avante con esta encomienda de administrar los recursos que se tienen, pocos que tenemos. La Secretaría Ejecutiva, a su vez, una secretaría compuesta con 2 personas, también ha salido avante. En fin, todas las áreas han demostrado el compromiso y eso es lo importante. 3 ingredientes básicos para una buena relación. Respeto, tolerancia y comunicación. Existiendo estos 3 ingredientes podemos avanzar. Por ello, les deseo, disfrutemos estas vacaciones, disfrutemos a nuestra familia, disfrutemos el descanso y en esa medida estoy segura que regresando del periodo vacacional redoblaremos este trabajo que tenemos por suerte que desempeñamos y simplemente decirles que la vida es muy simple. A veces nosotros nos empeñamos en complicárnosla.
Es padre soñar, es lindo soñar, pero hay que disfrutar y vivir lo que se tiene. A veces nos trazamos metas complicadas, pero el esfuerzo, existe el factor suerte. Yo creo que la suerte nos las hacemos nosotros. La suerte es el esfuerzo de cada uno. Y en esa medida que nos esforcemos y que sigamos teniendo clara nuestro porvenir, en esa medida podemos ir avanzando en nuestro camino diario. Gracias, les deseo buenas vacaciones, felices vacaciones, que se diviertan, que disfruten, con mucho cuidado, eso sí, y Dios mediante nos veremos el próximo mes de agosto. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado el mensaje a cargo de la comisionada Tere Luna, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el séptimo, relativo a, es el punto número 5, que es relativo al uso de la voz de la comisionada Leida López Arrasate. Tiene el uso de la voz, honorable comisionada. Gracias, comisionado presidente, comisionado Tere Luna. Hola, hola. Y quienes nos acompañan, buenos días. Buenos días. Efectivamente, la comisionada que me antecedió dio puntual seguimiento al dato estadístico que refleja el trabajo que se ha realizado, digamos, en este primer semestre de este ejercicio fiscal. Sin embargo, yo quiero hacer una connotación que es evidente que se ha avanzado en el trabajo institucional, pero también me parece que hay muestras, dada la participación ciudadana de este primer semestre, de más de 13.941 solicitudes de información. Esto nos refleja que existe un interés en hacer uso precisamente de este derecho de acceso a la información, y a diferencia de los otros años que tan solo se tenía uno o ningún recurso de revisión en materia de datos personales, actualmente ya se están sustanciando recursos de revisión de datos personales. Esto nos habla de que no hay un estudio, pero suponemos, porque si no, no se ejercieran estos derechos, que hay un interés y hay más conocimiento precisamente de estas dos grandes leyes. Por una parte, el derecho de acceso a la información con sus más de 10 años y lo reciente que es la protección de datos personales. Está por demás decir que ya todas las dependencias tienen sus portales oficiales, existen las unidades de transparencia y ahorita también los responsables en materia de datos personales, de tal manera que ya hay los elementos mínimos para garantizar estos ejercicios. Sin embargo, yo creo que todavía estamos batallando precisamente con las implicaciones secundarias de estas obligaciones. Por un lado, si bien es cierto que tenemos 104 dictámenes del ejercicio 2018, lo cierto es que este pleno debe llevar alrededor de 11 o 12 amonestaciones públicas. Implica la falta de cumplimiento precisamente a estos requerimientos y observación derivado a que no se cumplió en la totalidad de lo que marca la ley en la difusión de las obligaciones de transparencia. Esta es una primera parte. Nosotros no quisiéramos llegar a la segunda, que son las multas, sino precisamente a que los sujetos obligados asuman el contexto de la responsabilidad y puedan cumplir con esta encomienda que tienen ellos como sujeto obligado. Creo que otro de los grandes retos, que también ya la comisionada mencionó, son los documentos de seguridad, los avisos de privacidad y los sistemas de datos personales que ya deberían de estar difundiéndose en las páginas oficiales de los sujetos obligados. Y ahí es importante decir, se ha vinculado los esfuerzos de este instituto en dar las capacitaciones, pero bueno, ahí sí es importante que ellos también asuman la responsabilidad que le toca. Y evidentemente, bueno, ya tenemos también la imperiosa vigencia de la ley de archivo, que también finalmente los archivos reflejan precisamente el ejercicio público, la expresión documental de cada peso, de cada acto de autoridad, y que básicamente habrá que procesarlo. Y bueno, esta es una tarea titánica que apenas van a empezar a procesar los sujetos obligados,
Y dicho sea de paso, también es materia de los objetivos de materia de capacitación que este órgano garante tendrá que implementar con los sujetos obligados en lo que resta del año. Y a mí sí me gustaría enmarcar un punto que, aunque es menor, pero no pasa desapercibido para este pleno, es evitar los silencios administrativos. Tan solo en este semestre tenemos 794 silencios de dependencias que por una u otra razón no dieron respuesta a las solicitudes de acceso a la información. Yo creo que estos son como retos muy generales y los más que se van a ir dirimiendo en el transcurso del ejercicio público. Sin duda alguna es de celebrarse y de reconocer, como ya se hizo, a las ponencias que juegan un papel muy importante precisamente en lograr estos objetivos de que como nunca, o por lo menos la historia de este pleno, de este vigente, habíamos tenido tantas resoluciones como lo estamos logrando hasta ahorita. Y ojalá en esa dinámica tengamos también las verificaciones, tengamos así también las capacitaciones a más sujetos obligados, como logramos la meta 2016-2017, que fue un impacto importante de más de 40,000 personas capacitadas. Entonces yo creo que tenemos retos muy importantes por cumplir, pero indudablemente que el ingrediente vital aquí es el insumo humano y que sabemos que ahora tenemos que hacer mucho más con menos, porque tenemos menos trabajadores, pero sí más carga y más responsabilidad. Yo felicito a mis compañeros comisionados. Gracias. Porque evidentemente el lograr estas resoluciones es parte del trabajo especializado de cada ponencia y que reviste el esfuerzo que hacen cada área, evidentemente en el trabajo institucional que logramos reflejar hacia la sociedad. Yo creo que este primer parteagua de las amonestaciones deja un precedente importante para que se tome en seriedad que la transparencia, lamentablemente en nuestro país, tiene que estar señalada en una ley cuando debería ser un modelo de vida. Pero bueno, eso es lo anhelado. Por lo pronto, basta con cumplir la ley y nosotros tendremos que ser los primeros en hacerlo. Y de paso, permito felicitar porque, bueno, hasta donde tengo enterado ya se cumplió con las obligaciones de transparencia de este sujeto obligado y ahora sí podemos irnos en paz a disfrutar las vacaciones. Qué raro. Les vemos el día 1. Muchas gracias, comisionada. A todos entonces. Pasamos al siguiente punto, que es el sexto, que tiene que ver precisamente con mi intervención en mi calidad de presidente del Instituto Vasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Creo que ya las cifras lo dicen todo por sí solo. Realmente tenemos una gran cantidad de solicitudes de información. Estamos llegando prácticamente ya a las 14,000. Estamos a muy pocas solicitudes para llegar a esa cifra. Igual, pues vemos el comparativo entre 2018 y 2019, pues es sin precedentes, y también en el número de silencios que ya se ha mencionado aquí. Obviamente, en materia de capacitación tenemos 66 capacitaciones que se han impartido, es lo que tenemos registrado, y que han impactado con asistentes a 2,216. Obviamente aquí nuestro gran talón de Aquiles pues ha sido la disminución de presupuesto, que ya todo el mundo conoce y que hemos estado trabajando a marchas forzadas con esta situación que ha prevalecido. Sin embargo, pues no ha sido óbice para cumplir con el mandato constitucional y legal que tenemos como organismo garante de dos derechos humanos fundamentales, como es el acceso a la información, la protección de datos personales y todo lo que precisamente conlleva. A todas y cada una de las áreas reconocer y agradecer el trabajo que han venido realizando. Finalmente, la mayor parte del día pues la pasamos aquí, la mayor parte de las horas se pasan aquí. Como dice la comisionada Tere, es muy importante disfrutar
el trabajo, disfrutar lo que uno hace y sobre todo pues cuando vemos que nuestro estado está entre los que ocupan los primeros lugares en desempleo a nivel nacional, pues es una fortuna poder tener un empleo en medio de la situación laboral que se está viviendo, de acuerdo con la información que el propio INEGI está reportando en estos momentos. Queremos desearles que tengan un buen periodo vacacional. Yo creo que todas las áreas, todas y cada una de las áreas, ha hecho su mayor esfuerzo, tienen el conocimiento sobre la materia y bueno, sin lugar a dudas que cuando por dentro se refuerzan y se fortalecen, las instituciones son las personas, no son las paredes, no son los muebles, sino son las personas, son las capacidades y las habilidades de todos y cada uno de quienes conformamos los que podemos hacer que esto marche, salga bien, funcione y salga adelante. También hay que decirlo, estamos en el top 10 de los 10 sujetos obligados con el mayor número de solicitudes de información y muchas de esas solicitudes pues también vienen de dentro, son sin lugar a duda de personas que están aquí, incluso sentadas, muchas veces claramente podemos detectar incluso quién está haciendo la pregunta por el tipo de pregunta que realiza, por el lenguaje que utiliza. Pues obviamente que es algo que está establecido en la ley, que la ley lo permite, pero pues también es inmoral tirarle piedras al techo de la casa. Pero ya entrar en esos terrenos de la moralidad pues no tiene razón de ser más que agachar la mirada. Entonces, en ese sentido, yo creo que fortalecer a la institución. Dicen que el agua se aclara sola al paso de la corriente y las cosas se ubican en el lugar que se tienen que ubicar porque sin lugar a dudas de que el tiempo siempre tiene la última palabra. Entonces quiero desearles que todos tengan unas felices vacaciones, que lo disfruten enormemente en compañía de sus seres queridos, de sus familiares, y que vengan con las energías y las fuerzas renovadas para seguir luchando, porque la vida es una batalla que se renueva cada día, que se renueva siempre. Y bueno, mi reconocimiento personal a todos y cada uno de ustedes. Que descansen, que se relajen y que vengan con nuevos bríos para el cierre del segundo periodo de este ejercicio fiscal. Que Dios los bendiga a todos también y a sus familias. Muchas gracias por su atención. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto séptimo, el de asuntos generales. No sé si alguien más desea hacer uso de la voz. No siendo así, pido por favor ponernos de pie. Con mucho respeto, solicito que entonemos el himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, en el cielo su eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si osario un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo
tempestad y el brillo, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Muchas gracias. Una vez que hemos concluido el orden del día, siendo exactamente las 11:59 del día 15 de julio del año 2019, declaro clausurados los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del ejercicio 2019 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se cita para la próxima sesión, que será una sesión ordinaria con carácter de solemne y que tendrá verificativo el día 1 de agosto del presente año a las 11 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan unas felices vacaciones. Muy buenas tardes.